judíos, déjeme sacar esto, porque hermanos, había muchos judíos, ¿ya?, que no estaban de acuerdo con el cristianismo, que preferían seguir en la ley del Antiguo Testamento. Una cosa para recordar solamente. Ustedes quizás se acuerdan del texto de Gálatas capítulo 1, verso 6, cuando dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice, porque había gente que había entrado con un evangelio distinto. Es como las denominaciones hoy día. Todos quieren anunciar el evangelio, pero cada uno tiene su propio evangelio, ¿ya? No el evangelio de Cristo. Entonces, esos judaizantes, que eran cristianos, pero que querían volver al judaísmo, cuando los cristianos fieles querían hacer las cosas como Dios manda, ellos iban en contra de estos cristianos e iban a la presencia de la autoridad romana para decir que los cristianos estaban haciendo tal cosa, que eran gente sediciosa, quería poner como rey al Cristo, ¿verdad? Entonces quitarle el lugar al César, al emperador. Y eso nunca fue verdad, porque el reinado de Cristo era un reinado espiritual. Ustedes se acuerdan del capítulo 18 del libro de Juan y el verso 36, cuando dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Pero Jesús dice: no, mi reino no es un reino terrenal, no es un reino carnal, no es un reino temporal. Mi reino es un reino espiritual, un reino celestial, un reino eterno, todo lo contrario. ¿Se fijan? Entonces, eh, cuando estamos aquí viendo el capítulo 19 del libro de Génesis, ¿ya? Y en el verso 24 vemos que el Señor usa el mismo lenguaje para anunciar el castigo para Roma que el que había usado para anunciar el castigo y mandar el castigo a Sodoma y Gomorra, ¿ya? Ahora, hay otro texto, hermano Edwin, ¿podría ayudar a leer, por favor? En Éxodo capítulo 9, verso 22 al 26. Éxodo, Éxodo, sí, hermano, capítulo 9, verso 22 al 26, por favor. dice la palabra del Señor. Éxodo 9, 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cuan nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hizo en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Muchas gracias, hermano. Entonces, tenemos aquí estos textos del Antiguo Testamento de cómo Dios usó, ¿ya?, las cosas naturales para hacer un castigo sobre los enemigos de su pueblo y los enemigos de Dios. En este caso, a los egipcios con la plaga de granizos. Entonces, es lo mismo que está pasando en el sentido de que el Señor usa este lenguaje figurado ahora y que conocían muchos cristianos para anunciar el castigo sobre el pueblo romano y sobre los enemigos de Dios. Entonces,
El primer ángel, como decíamos, tocó la trompeta en el verso 7 y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El granizo, el hielo, ¿ya? Quema también como el fuego. Aquí nosotros eh, yo trabajé muchos años en el campo, aquí en Chile, y cuando venían las nevazones, eh, y eran muy grandes, muy fuertes, lo que hacían los campesinos, sabían que iba a venir una helada, le llamaban, ¿ya? Entonces prendían fuego y hacían humo para que el humo, el hielo no le llegara a las plantas, porque quemaba la fruta, quemaba la flor, quemaba las hojas y se perdía toda la producción. Pues bien, aquí también es lo que está pasando en esto, ¿ya? Entonces, como decimos, fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, no era un castigo, un juicio total, sino que una tercera parte, ¿ya? Ahora bien, dice, eh, Dios castiga entonces a los perseguidores de la iglesia con desastres en la tierra, sean los perseguidores de la antigua Roma pagana o sean de cualquier otro tiempo en esta dispensación, este tiempo de los cristianos, y estas calamidades no importa su naturaleza, son controladas desde los cielos. Dios controla todo esto. No puede hacerse las cosas así como a uno se le antojara, sino que tiene que ser como Dios quiere, como Dios manda. Ahora, vamos de nuevo al capítulo 8, hermano, por favor, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Dice allí, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Primero habíamos visto, ¿no es cierto?, que había un castigo y que iba a ser aplicado sobre la naturaleza, ¿ya? Ahora estamos viendo sobre el mar. Y hay un texto ahí, hermano, a ver, ¿qué me puede ayudar a leer por ahí? El capítulo 7 de Éxodo 7, verso 15. ¿Alguien que no haya leído? Por favor. Éxodo 7, Sí, verso 15 al 25. ¿Puede leer, hermano Jaime? Amén, hermanito. Por favor. Éxodo capítulo 7, versículo Sí, 15, al 15 y 25. 20 al 25. Amén. Dice O la palabra 14. del Señor. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió,
tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pasos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Muy bien, hermanos. Vemos entonces aquí que tenemos un lenguaje que también se usa en el Nuevo Testamento, en el caso de Apocalipsis. Aquí se aplicó literalmente esto, ¿ya? En el pueblo egipcio. Se aplicó literalmente la plaga de sangre que inundó el mar, los ríos y todas las fuentes de agua que habían y que los egipcios no podían beber el agua. Entonces, cuando uno lee en el capítulo 8, verso 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta de 8:8 de Apocalipsis. Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No era total porque eso implica que no era un juicio final, sino que había un juicio para llamar al pueblo pagano al arrepentimiento. En el capítulo 9, vamos a ver en el verso, si no me equivoco, es el verso, a ver, no, sí, en el 9 del libro de Apocalipsis dice, en el verso 20, 9:20 de Apocalipsis dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, Dios les mandó castigo y aún así no se arrepintieron. Entonces, tenemos que ir viendo que la segunda trompeta ya es tocada y la conversión del mar en sangre es semejante a la primera plaga que Dios le trajo sobre Egipto, ya que acababa de leer el hermano Jaime. Ahora, aunque Dios hace uso de calamidades naturales en la tierra y en el mar, es mejor no pensar en calamidades literales tanto como en el efecto logrado por estas. ¿Qué significa el signo o el símbolo? Cristo aquí está revelando que Dios castiga parcialmente a los malos y que esto es para que consideren su caso y se arrepientan. Pero el 9:21 dice que ni aún así se arrepintieron. O sea, había tanta soberbia. Hay mucha gente en la vida actual, y hermanos, que está sufriendo porque ha violado las leyes de Dios, las leyes de los hombres, en fin, pero ni aún así se arrepienten, porque su corazón está oscurecido, entenebrecido, duro, ¿ya? No quiere obedecer a Dios y prefieren seguir sufriendo. ¿Qué más les puedo decir de ahí? Una montaña puede representar a un poder mundial. En Jeremías, en el capítulo 51 y en el verso 25, siempre vamos a tener que ir un poco al Antiguo Testamento porque ahí hay muchos ejemplos de todo esto que está hablando aquí el Nuevo Testamento. Ahí está el hermano Rogelio, ¿puede leer? Jeremías 51:25, por favor. Amén, hermano, di lectura.
Ya, hermano Clave. Ya, después le toca al hermano Rogelio. Ya, hermano Jeremías, Clave. Jeremías 51:25. Sí, hermano, por favor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruido, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Muy bien, gracias. Aquí estamos hablando de un juicio que Dios está haciendo a Babilonia. El verso 24 dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová, o sea, en la tierra de Jerusalén. Hicieron daño. He aquí yo estoy contra ti, dice Dios, a través de Jeremías. Oh monte destruidor. Babilonia era el monte destruidor, según el verso 24. ¿Ya? Dice Jehová que destruiste toda la tierra, porque era un imperio inmenso, comandado primeramente por Nabucodonosor. Dice, y extenderé mi mano contra ti, la mano de Jehová, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Entonces, cuando en la escritura dice el monte o la montaña, muchas veces se puede referir a gobiernos, a imperios, a poderes mundiales. La destrucción de cualquier nación o naciones de parte de Dios puede ser eso. Precipita la montaña en el mar. Es un acto divino designado para producir arrepentimiento en los demás hombres perseguidores de la verdad. Ese es el punto. Vuelvo a repetir, una montaña puede representar a un poder mundial, como en el caso de Nabucodonosor y de Babilonia, que estamos leyendo ahí en Jeremías 51. ¿Ya? La destrucción de cualquier nación o naciones de parte de Dios es un acto divino designado para producir arrepentimiento en los demás hombres perseguidores de la verdad. Y ahí habla de precipitar la montaña en el mar. Eso es lo que estábamos leyendo en el verso 8, capítulo 8, verso 8, cuando dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué más podemos decir de allí? A ver, aunque Dios hace uso de calamidades naturales en la tierra y en el mar, como dije, es mejor no pensar en calamidades literales, tal como en el efecto logrado por esta. ¿Ya? Ahora bien, el mar simboliza, ¿qué simboliza el mar? Algo tiene que simbolizar. ¿Han ido ustedes, hermanos, a algún lugar? Seguramente, y no sé si ustedes también tienen este dicho, por lo menos aquí en Chile, cuando, por ejemplo, hacen una reunión en algún lugar por algún acontecimiento especial y alguien pregunta, oye, ¿y quién fue a esa reunión? Todo el mundo. Es una hipérbole, una exageración. Todo el mundo, ¿ya? Entonces, el mar simboliza también, hablando de mundo, ¿ya? Al mundo humano. Vamos a ver ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿ya? 17. Ahora sí, hermano Rogelio, ahora sí puede leer. Tiene apagado el micrófono. Ahí está, ahora sí. Ahora sí ya. 17, ¿cuánto? Apocalipsis 17:1, ¿ya? Bueno, ¿hasta cuánto? ¿El uno solo? El 1 y después lee el versículo 15. Bueno. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada
sobre muchas aguas. Muy Ahora bien. el 15. El 15, por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muchas gracias. Aquí No, está, aquí está viéndose que el mar simboliza sociedades del mundo en que se vive. Y aquí está hablando de esta sociedad que estaba gobernando el Imperio Romano, ¿ya? Y que estaban haciendo mucho daño a la obra del Señor. No se olviden que los cristianos, para poder comprar alimento en esos tiempos, ¿ya? Para poder mantener su familia, tenían que llevar una marca, no solamente los cristianos, sino toda la gente que eran adoradores del César y que o tenían una marca en la mano o en la frente de que adoraban al César, ¿ya? Entonces, o al emperador. Entonces, eh, toda la gente que vivía en ese entorno y que estaba persiguiendo a la iglesia en algún momento iba a recibir ese juicio, ¿ya? Y aquí dice el texto que la gran ramera es, ¿ya? El Imperio Romano, y dice el 17-15 de Apocalipsis. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, donde está establecido el Imperio Romano, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿ya? Entonces, eh, el, el mar simboliza eso. Ahora, hay un texto. Ahora sí, ¿quién me puede ayudar que no esté? ¿Alguien que no haya leído? Hermano o hermana. Hermana Marisa, ¿tiene usted su Biblia por ahí que puede leer? En Daniel, el libro de Daniel. Libro de Daniel, hermano. Sí, hermanita, capítulo 7, versos 2 y 3, por favor. Ya, Daniel. Daniel. Daniel, capítulo 7, Capítulo 7, verso, versículo del 1 al 3, hermana, por favor, del 1 al 3. del 1 al 3. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era Correcto. como, ya, Hermanita, gracias. ya. Lo que estamos estableciendo aquí, que la palabra mar, ¿ya? Dice, yo en mi visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar es el mundo, la sociedad en que el se vive. pueblo. ¿Perdón? El pueblo. Claro, El pueblo. el mundo humano. Dice, 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. ¿A qué se refiere? Aquí Daniel se está refiriendo a 4 imperios, los que habíamos visto en el capítulo 2, verso 44, y la visión de Nabucodonosor. Ustedes recordarán todo el capítulo 2. Entonces, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que en la imagen que había visto Nabucodonosor, una imagen humana que representa gobiernos humanos, en todo el capítulo 2 de Apocalipsis, de Daniel, había una cabeza de oro, y esa cabeza era el imperio babilónico liderado por Nabucodonosor, ¿ya? Ahora, después venían los pechos y los brazos de plata, que en esa imagen, y eso representaba al imperio siguiente que vendría después de Babilonia, que era el imperio medo-persa. Medo, porque estaba compuesto de la nación de Media y de Persia, con Ciro, ¿ya? Por un lado, y no me acuerdo cómo se llama el otro rey. Pero bueno, ese imperio, como la plata es inferior al oro, el imperio medo-persa también sería inferior al imperio babilónico, en gloria y majestad. Después venía en la imagen que había visto el rey Nabucodonosor y que Dios le reveló el sueño, que es lo que significaba,
dice que venía el vientre y las piernas que eran de Bronce. Barro. bronce, No era- bronce, ¿se acuerdan? Ah, de Ya, bronce. y como el bronce es inferior a la plata y la plata inferior al oro, entonces también el imperio griego iba a ser, que era el imperio de bronce, inferior en gloria a los otros imperios. Y después venía las piernas y los pies que eran de mezcla de hierro y barro cocido, que también iban a ser inferiores así. Entonces, cuando estamos leyendo aquí, en el capítulo 7, que leyó la hermana Marisa, el verso 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar, haciendo referencia a esos 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Ya? Entonces, dice que combatían en el gran mar, el mar humano, ¿ya? El mundo. Y ahí se desarrolla la guerra por el poder militar, por el imperio, por gobernar el mundo y todo ese tipo de cosas. Entonces, volviendo nuevamente, por favor, conmigo, a ver si me si me voy explicando bien, ¿ya? En el capítulo 8 y en el verso, estamos leyendo el verso 8, Bien. dice, 9. y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea, el daño fue para todos también. La palabra mar, la palabra mundo, se refiere a las sociedades y a los pueblos. ¿Ya? Entonces, el acto simbólico de precipitar una gran montaña en el mar puede apuntar a la caída de cualquier sociedad corrupta, cosa lograda por la providencia de Dios, porque Dios provee la caída de esos imperios, de esos gobiernos y ese tipo de cosas. Entonces, la Roma pagana, ¿ya? Y perseguidora fue una montaña precipitada en el mar, ¿ya? Y precipitada en el mar por Dios, como respuesta a las oraciones de los santos. Pero de igual manera, Dios destruye cualquier sociedad corrupta y oponente a la verdad. ¿Qué más puedo decir de eso? La segunda trompeta puede representar calamidades naturales en el mar, como tormentas y accidentes consecuentes usadas por Dios para advertir a los incrédulos y conducirlos, como ya dijimos, al arrepentimiento. Ahora pasaríamos al versículo 9. Al versículo 9. Si tienen alguna duda, me pregunta, hermano. Aquí es un estudio que vamos haciendo sin problemas. No importa que interrumpa con alguna pregunta. Verso 9. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Se simboliza entonces el efecto mortal que la providencia de Dios obra en una parte de lo que son objetos de su ira. Juicios parciales implican que el castigo completo puede venir de atrás, ¿ya? Si no hay, ¿qué cosa? Puede venir el castigo completo si no hay, ¿qué cosa? Ya lo dije antes, por eso lo pregunto ahora. ¿Por qué estaba mandando estos castigos? ¿Para qué? Dios. A la desobediencia. Desobediencia. Pero ¿para qué? Sí, por la desobediencia, pero ¿para Para qué que lo... se arrepientan. Exactamente, Señor. Ese es el punto. El Para hermano la... Octavio habló. ¿Ah? El hermano Octavio habló, mi hermano. Ya, Néstor. hermanito, gracias. Gracias, hermano Octavio. Para que haya arrepentimiento. Entonces, voy a repetir, se simboliza el efecto mortal que la providencia de Dios obra en una parte de los objetos de su ira. Juicios parciales implican que el castigo completo puede venir si no hay arrepentimiento. Y Dios está buscando que esta nación se arrepienta.
¿Ya? La tercera trompeta es tocada como el caso de gobiernos o sociedades eh, que son representados por una montaña. Líderes paganos han sido descritos bajo figuras de objetos naturales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se le llamó al rey de Babilonia? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó al rey de Babilonia? Nabucodonosor. Se le dio un nombre. Está en Isaías. Yo sé que cuando lo lean se van a acordar, ah, si yo lo leí esto. Se van a acordar. Si es cierto, si nos pasa. A mí también me pasa. No, me dicen tal texto. ¿Qué es lo que tiene que ver? No sé. Ah, de veras, claro. Lo tengo, incluso lo tengo marcado aquí. Lo tengo marcado con verde. Lo rayé. Le puse un texto de Apocalipsis 8:10 y todo eso. Pero a ustedes les pasa lo mismo que a mí, decía una canción antigua. ¿Ya? Decía la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Así ¿Ya? dice la canción del mundo. A usted le pasa lo mismo que a mí. Sí, así es. Bueno, en Isaías, en el capítulo 14, a ver, alguien que no haya leído y que no haya hablado. Me gusta a mí que todos participen en esto. El hermano ¿Ya? Octavio. No, el hermano Octavio ya habló ya. Claro. A ver, no sé si Luis Minta o Maggi, no sé, Santiago, Hernán. Hermano Santiago, ahí está, pues. ¿Está por ahí, hermano Santiago? No, estaba. No, dejó el nombre nomás. El hermano Luis Palacio. Aquí estoy, hermano. Ahí está, hermano Santiago, ya. Ok. Isaías capítulo 14, en el Ya, verso 12, por favor. Hasta ya, dice la palabra. 12 y 13, hermanito. 12 y 13. Correcto. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí sería leer. Hasta el 14. Hasta ahí nomás, hermanito. Gracias. Hasta ahí. Ya, Hasta ahí, hermano. ya, Entonces, aquí, como dije, la tercera trompeta es tocada. Y como en el caso de gobiernos o sociedades que son representados por una montaña, también hay líderes paganos que han sido descritos bajo la figura de objetos naturales. Y en este caso, ¿a quién se identifica aquí en el versículo 12? O Lucero, hijo de la mañana. Sí, el capítulo 14, verso 12. ¿A quién se está identificando? O Lucero. Sí, pero ¿a quién? A un gobierno de una nación. ¿Cuál era la nación? Babilonia. Verso 4, hermano. El verso 4 dice, pronunciarás este proverbio ¿contra quién? Contra el rey de Babilonia. Y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. A los cipreses aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Quién es el que había perecido? Verso 4, el rey de Babilonia. ¿Ya? Dice en el verso 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces
y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste, Rey del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A quién le dicen eso? A ver, ayúdenme. Al- Babilonia, el rey de a Babilonia. Babilonia. Al rey de Babilonia, claro. Porque en el verso 4 está hablando, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que estoy diciendo es que cuando la tercera trompeta es tocada, ocurre como en el caso de los gobiernos o sociedades que son representadas por una montaña. Los líderes paganos han sido descritos bajo figuras de objetos naturales. Y en este caso, el rey de Babilonia fue descrito como el lucero de la mañana. ¿Se entiende la idea? Ujú. El lucero de la mañana o la estrella del día, ¿ya? Y esta trompeta puede representar, pues, la caída de líderes mundiales a consecuencias de la intervención directa de Dios, ¿ya? O bien puede representar calamidades naturales en los ríos y fuentes de agua, como diluvios y epidemias causadas por el agua contaminada, ¿ya? Ahora bien, eso estamos, vamos ahora al verso, el verso 9, Verso el 10, 10. el 10 de 10. Apocalipsis. Tercer ángel. El tercer ángel tocó la trompeta, es la que estábamos leyendo, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Eso es lo que acabamos de ver recién. El verso 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, ¿ya? Amargas. Bueno, hay varios textos de la Biblia aquí que hablan acerca de eso que es el ajenjo. Si ustedes tienen tiempo, podemos ir leyendo. Si me quieren apoyar, vamos a hacerlo. Hermano Octavio, ¿me está escuchando? Sí, hermanito, ¿cuál libro y qué capítulo y qué versículo? Deuteronomio 29, verso 18, por favor. Gracias. Deuteronomio 29, verso 18. Deuteronomio 18, versículo. No, hermanito. 29, verso 18, hermano. Pero capítulo 29. 29, hermano. 29, gracias. Sí, hermanito. 29, 18. Sí, sí. Ya. En el 29, 18 dice lo siguiente. No, 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de Jehová nuestro Dios para ir, Dios de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahí está hablando del ajenjo. Si el ajenjo, ¿qué es lo que es? ¿Ustedes saben qué es lo que es el ajenjo?
Bueno, yo diría que lo usamos en este momento todavía en la actualidad, que son tesis que tomamos para componernos el estómago y es muy amargo. Por Sí, eso no Para podían tomar el castigar, agua. para castigar también era, claro, ¿cómo? para castigar. Para castigar. Claro, la vida sin Dios es una vida de amargura, ¿ya? Sí, pero la Una vida de ajenjo es amargura. también para la diabetes. Y ahora que Claro. está viviendo el mundo, la ajenjo es el pecado del mundo, de todas las Eh, naciones. La vida, hermano, disculpe, pero la vida lejos de Dios es una vida de ajenjo, una vida de amargura. Aunque la gente esté pasándolo bien ahí, disfrutando, pero está humanamente, carnalmente, pero espiritualmente está sufriendo, ¿ya? Es una vida de ajenjo, una vida de amargura. Otro texto, hermanito Edwin, por favor, ¿puede ¿Ya? leer en Jeremías 19. 9? Jeremías 9, ese texto es un poco más largo, pero A ver, vamos a Jeremías. Jeremías 9. 9, sí. ¿cuánto vamos? Ay, la verdad es que lea, por ejemplo, del verso 12 al 16, ¿ya? Porque es muy largo el capítulo completo. 9, 12 al 16. Sí, por favor, hermano. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según los enseñaron sus padres. 15, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. 16. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Gracias, hermano. Hasta ahí nomás, hermanito. Gracias. Ya. Muchas gracias. Bueno, está bien claro aquí, amenaza de una ruina y un exilio, ¿no? En contra de Israel por toda la maldad en que había desembocado como pueblo. Y en el verso 15 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber agua de hiel. Lo van a pasar muy, muy amargo. Van a sufrir mucho por causa de su pecado de haberse apartado del Señor. Vendrá un juicio sobre ellos. Así dice Jehová de los... y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad, ¿ya? Y llamad plañideras que vengan. Ustedes saben lo que son las plañideras, ¿no? No. ¿Sí? Las que Plañideras, lloraban, ¿Qué es las plañideras? las las que plañideras lloraban, eran lloraban. mujeres, hermano, escuche, las plañideras eran mujeres que se contrataban especialmente para los funerales, para que fueran a llorar por los muertos, ¿ya?
Por eso, cuando está hablando en el verso 16, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos. ¿Qué significaba la espada? Que iban a morir hasta que los acabe, dice. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, o sea, que tengan harta lágrima y que lloren mucho, ¿ya? Por causa de los muertos. Entonces, bueno, hay otros textos que podríamos considerar. Aquí se simboliza entonces la amargura y tristeza de vida causada por los juicios de Dios, ¿ya? La vida de rebelión contra Dios trae en sí la semilla de calamidad, amargura y tristeza. Si la gente hoy día no está amargada, no está en calamidad y en tristeza y sufriendo, y lo está pasando muy bien, el día que vayan a la presencia de Dios por no hacer lo que Dios manda, entonces sí, Juicio contra va a ser la vida, una vida de ajenjo, de amargura, de hiel. Eso herirse a representa, los ¿ya? gobiernos o cualquier nación. Muchos murieron, pero no todos. Son juicios parciales, ¿ya? Los malos no pueden escapar del juicio de Dios. ¿Qué más puedo decir ahí? A ver, estamos en el verso 19. Nos tocaría el verso 12. La próxima semana continuamos con el verso 12 en adelante, porque ya se cumplió la hora, ¿ya? Y no les quiero, digamos, aburrir con tanta cosa. Perdón, Sí, hermano. perdón, ¿puedo ¿Ya? agregar algo? Sí, Cuando diga, hermano. lo que el Señor, como atinaba, a que se arrepintieran, como pasó cuando mandó a Jonás a Nínive. Pero como la gente no se arrepentía, en cambio en Nínive hasta los animales los pusieron en ayuno y todo, por eso Dios perdonó y por eso estaba enojado también Jonás, porque decía, Dios dice que va a hacer tal cosa y después se arrepiente. Pero en el caso de Nínive era un pueblo que hasta el rey se cubrió de ceniza, todo eso, ¿no es cierto? En cambio, en esto que estamos leyendo no había una arrepentimiento, por eso el Señor lo seguía amenazando, ¿o no? No hubo, como ya leímos en antes el capítulo 9, verso 21 de Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron con todo lo que Dios les... Claro, no, por eso decía que Claro. con Nínive sí se arrepintieron, entonces el Señor tuvo piedad. En cambio, en este pueblo, como no se arrepentían, trataba de llevarlo a que se arrepintieran, pero fue imposible. Así es, porque Nínive se arrepintió cuando Jonás cumplió lo que Dios le mandó. Pero Claro, sí, sí. después Nínive volvió al pecado y Dios lo castigó. Bueno, ya después de eso no me acuerdo. Claro, después no en Jonás, en otro libro, ¿ya?